Continuando con nuestra programación, el turno es del panel Presentación, Propuestas y Análisis de las Centrales Sindicales sobre Reforma Laboral. Queremos invitar al escenario a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, a John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, y a Diego Alejandro Sánchez, representante de la Confederación General del Trabajo. Gracias a los tres por acompañarnos y adelante. Buenas tardes. Bueno, en nombre de las tres confederaciones sindicales representativas del país, estamos muy contentos de acompañarlos y hablo de una representatividad en los siguientes términos. Representamos el 95% de los trabajadores del país que se encuentran afiliados a los sindicatos según el último censo sindical. Y la representatividad sindical, digamos que la dejamos plasmada en un texto propositivo, que es la reforma laboral, que ahora se está discutiendo en el Congreso de la República. Para entender el texto que se expuso, digamos que discutimos con las 5 grandes agremiaciones de empleadores del país, a quienes reconocemos su representatividad, es decir, la ANDI, FENALCO, la SAC, Asobancaria y ACOPI, la CUT, la CTC y la CGT, dentro de un espíritu democrático y una unidad sindical históricamente establecida y hoy reflejada en ese texto. Simplemente partimos de una base, y esta base es que propusimos una nueva metodología basada en la noción del trabajo decente. En este caso, nuestra propuesta está ligada a una reforma laboral, no una reforma de empleo, que sería una segunda fase, pero tenemos que comenzar con una primera fase, y es darle efectos jurídicos a lo que es el trabajo decente. Y el trabajo decente simplemente se basa en un derecho fundamental, que es la dignidad humana. Y dentro de la perspectiva de la dignidad humana, las 3 grandes centrales sindicales representativas propusimos, digamos que en primer lugar se garantizaran los derechos mínimos fundamentales establecidos en la Declaración de la OIT de 1998, y dentro del bloque de constitucionalidad pusimos sobre la mesa los 4 convenios en materia de laboral colectivo, más todos los principios que están previstos en el artículo 53 de la Constitución Política. Eso nos llevó a establecer un texto dividido en 3 partes. Una parte de la garantía de los principios mínimos fundamentales del trabajo, una segunda parte del derecho laboral individual y una tercera parte del derecho laboral colectivo. Y todo esto simplemente es el resumen de un contexto histórico y social que está viviendo el país. Como lo decía esta mañana el viceministro de Trabajo, nosotros tenemos 2 cartas de navegación. Primero, el hecho histórico y social de un mandato de más de 11 millones de personas que votaron por un nuevo cambio, y es el gobierno del presidente Petro. A partir de ahí tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que en principio tiene efectos políticos desde el plan de gobierno, pero adquiere plenos efectos jurídicos desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el primer pilar de nuestra carta de navegación, hacer respetar ese mandato de más de 11 millones de personas, entre las cuales, digamos, nosotros como confederaciones sindicales representamos a gran parte del pueblo. Y el segundo punto de navegación son los principios mínimos fundamentales, como lo explicábamos al principio, y con base, digamos, en esos 2 pilares fundamentales,
Entonces, en la parte individual, partimos de la dignidad humana y en esa dignidad humana, contrario a lo que algunos panelistas han manifestado, en Colombia sí podrán darse, digamos, despidos siempre y cuando sean despidos con justa causa. Y eso obedece a lo siguiente. Uno de los puntos fundamentales de la reforma de lo que proponemos desde las centrales es entender que el despido no tiene naturaleza contractual, sino naturaleza disciplinaria. Y al tener naturaleza disciplinaria es la máxima sanción que se le da a un ser humano. Entonces, lo único que solicitamos es que se garantice el derecho fundamental al debido proceso. Estamos hablando de un ser humano al que se le está castigando, se le está reprochando una conducta. Y como cualquier persona, como cualquier ser humano, pues simplemente se solicita que se aplique el debido proceso. Eso no tiene mayor ciencia. Un debido proceso es simplemente garantizar un derecho de defensa y permitir que con base en las pruebas se defina o no la situación personal, familiar y social de un ser humano. Ese es nuestro punto de partida y no es otra cosa que la materialización del principio de estabilidad laboral. También desde el punto de vista del derecho laboral individual, solicitamos la protección de grupos de personas que históricamente han sido desfavorecidas. Y en ese sentido, entonces, solicitamos que los fueros sean garantizados en esas condiciones particulares de ciertos trabajadores. También hacemos alusión a unos contratos específicos, entre los cuales se encuentra el contrato de aprendizaje, que el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo, solamente que en el año 2002, con base en unos argumentos económicos que no dieron resultado y que está probado con más de 4 estudios que se pusieron en la misma mesa, no dieron resultado. Por eso entonces estamos solicitando que se garanticen los derechos mínimos fundamentales que estaban previstos antes del año 2002 con la ley 789 de 2002, con la ley 50 de 1990 y que volvamos a las garantías que se pudieron dar con el decreto 2591 de 1965 y digamos que en este sentido, volviendo al punto inicial, dentro de la noción de trabajo decente, entonces vamos a llevar a cabo, digamos, o proponemos, porque ya queda en manos de ustedes, señores congresistas, ya queda en manos de ustedes acoger la voluntad mayoritaria de los trabajadores, teniendo en cuenta que somos el 95% de los trabajadores sindicalizados del país, quienes propusimos el texto y gran parte del texto pues se lo entregamos a ustedes dentro de ese mandato. Pues solicitamos laboralizar el contrato de aprendizaje como existía antes del año 2002. También proponemos una regulación en materia de trabajo agrícola, de trabajo de plataformas. Y en la parte individual, que coincidimos en la mesa, digamos, y que gran parte de los que estuvieron en la mesa representando a los empleadores, y es que en Colombia necesitamos fortalecer la representatividad sindical. Y aquí estamos. Ustedes ven, bueno, yo actúo en representación de Percio Yola, que es el presidente de la CGT, pero digamos que aquí está John Jairo y Pacho, y entre ellos, digamos que entre estas 3 grandes confederaciones, e insisto, donde está representada los trabajadores del país, aquí hay una representatividad sindical que, digamos, tiene varios criterios. Está el criterio legal, que es el artículo 5 de la ley 278 del 96, donde con un censo sindical quedó demostrado las cifras que les dije de la representación. Pero no solamente lo miramos desde ahí, miremoslo desde la perspectiva tradicional. Hay una representatividad sindical tradicionalmente reconocida incluso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales por los mismos empleadores, e incluso también lo podemos ver en temas de hecho
hace 2, 3 años con el Comité Único del Paro, cuando el entonces presidente Duque pues, tuvo ciertos problemas de gobernabilidad gracias a la movilización social que lograron demostrar las 3 grandes confederaciones. Desde esa perspectiva, el derecho laboral colectivo busca simplemente fortalecer la representatividad sindical y hacia allá vamos hacia una unidad negocial, pero una unidad negocial que trascienda la empresa. Porque el contexto histórico que dio el doctor Chapman, se le olvidó decir o mencionar que en 1950 nosotros nunca nos sentamos a discutir el Código Sustantivo del Trabajo, sino que de un momento a otro, y eso no lo digo yo, sino lo dicen los libros de historia, si quieren mirar el libro de Lafont, que es muy interesante, donde habla del paternalismo normativo, simplemente el entonces presidente estaba bajo las cuerdas y al ministro le tocó ir a copiar un montón de artículos y realmente lo que tenemos en 1950 de Código Sustantivo del Trabajo es un montón de retazos y dentro de esos retazos lo que tenemos es un paternalismo normativo. Y dentro de ese paternalismo normativo, entonces, la negociación colectiva estaba atada a la empresa. Entonces tenemos una micronegociación colectiva, la cual queremos trascender y en el texto proponemos la negociación multinivel, buscando la unidad negocial a través de la representatividad sindical y garantizando el derecho fundamental de huelga. No es cierto que queremos acabar con el contrato colectivo, porque es que el contrato colectivo es la convención colectiva, solamente que queremos, dentro de esa noción de representatividad, canalizarlo dentro de lo que es la unidad sindical y las organizaciones sindicales, como sucede en gran parte del mundo. Ya para finalizar, simplemente hay 2 temas que para mí son importantes, y hoy pues, digamos, Percio Yola, como presidente de la CGT, les envía un fraternal saludo y digamos que en la experiencia personal, como doctor en Derecho de la Universidad de París II, digamos que el doctorado en Derecho de la Universidad de París II me llevó, o de las cosas más importantes, me llevó a conocer al mundo sindical colombiano y a entender que sí hay confederaciones de carne y hueso. Entonces digamos que lo primero que me satisface a mí como académico es haber hecho mi doctorado, pero también hoy en día estar asesorando a la CGT en la reforma laboral, y no solamente a la CGT, sino tener la cercanía con la CTC y la CUT, y garantizarles desde el punto de vista académico que aquí hay 3 confederaciones sindicales de carne y hueso que han puesto sobre la mesa, señores representantes, señores senadores, que han puesto sobre la mesa una reforma laboral progresiva, diferente a las 2 reformas laborales regresivas de 1990 y 2002, y que estamos abiertos a cualquier discusión y estamos abiertos al diálogo social. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, cordial saludo del Comando Nacional Unitario, a todos ustedes, a los miembros del gobierno, a los congresistas que nos acompañan. Llevamos varios meses discutiendo la reforma a la salud, llevamos varios meses discutiendo la reforma laboral, han habido centenares de foros, de debates, y eso nunca antes había sucedido en la historia del país. Y eso nos muestra que en el gobierno del presidente Petro se han abierto los canales democráticos de discusión, lo que no sucedía antes. Nos aplicaron 3 reformas laborales, 3 reformas pensionales, a pupitrazo limpio, sin discusión. La CUT presentó junto con la CTC y la CGT un proyecto de estatuto de trabajo a través de la participación popular. Recogimos más de 1.200.000 firmas, fuimos al Congreso de la República, lo presentamos y en el Congreso de la República lo archivaron sin discusión, violando la ley de participación que nos daba la posibilidad de ser parte integrante del Congreso de la República mientras se debatía nuestra propuesta.
la senadora Piedad Córdoba, la senadora Gloria Ramírez, hoy ministra de Trabajo, el representante Wilson Borja, presentaron en su momento diferentes proyectos de estatuto de trabajo y fueron archivados a pupitrazo limpio. Nunca nos llamaron, nunca nos dejaron expresar nuestra opinión. Y mire en qué estamos hoy. Por eso quiero en primera instancia reafirmar que evidentemente, contrario a los que algunos presagiaban, se han abierto los espacios democráticos en Colombia. En segundo lugar, quisiera decir que estas normas que hemos citado sí han precarizado el trabajo en Colombia. Dos elementos de las estadísticas que nos demuestran esto. Antes de las reformas que he dicho, inclusive reformas tributarias donde se devolvieron impuestos a los empresarios con el mismo fin de aumentar el empleo, la informalidad laboral estaba en el 45% de la población económicamente activa, en el 90% antes de las reformas, y el desempleo era del 13%. Nos han hecho todas las reformas que hemos dicho y el desempleo hoy está en el mismo 13% y la informalidad en el 58%. Y si lo queremos mirar desde otro punto de vista, para demostrar que sí se precariza, los salarios participaban en el ingreso nacional antes de las reformas en el 41%, y hoy los salarios participan en el ingreso nacional con menos del 30%. Quiere decir que cada vez los salarios son más bajos y cada vez hay más inestabilidad laboral y más precarización y más pobreza y más desigualdad, porque a eso nos conducen los bajos salarios y la precarización laboral. Entonces sí es cierto, sí es claro que hay precarización y por supuesto que no se han cumplido los efectos de reducir los costos laborales, no se han manifestado en reducir el desempleo y reducir la informalidad. Y a propósito de la ley 789, que tanto se ha comentado, hay un estudio fantástico del doctor Alejandro Gaviria, que nadie puede decir que es de este lado, que dice que la ley 789 no sirvió para nada. Creo que hay que mirar los ejemplos del mundo real de las cifras. Por eso, esta propuesta de reforma laboral, nos hubiera gustado que se hubiera podido concertar en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Los que aquí estamos presentando nuestras confederaciones, presentamos un proyecto articulado de la reforma laboral y la reforma pensional. Y hubiera sido importante que los empresarios presentaran una propuesta alternativa. Para teniendo las dos propuestas, vamos avanzando en la concertación. Pero resulta que se dedicaron fue a criticar nuestras propuestas y a descalificarlas y no a concertar la propuesta que se debería presentar al Congreso. Por eso creo que los empresarios en la Comisión de Concertación perdieron una oportunidad histórica muy importante para hacer una reforma laboral que tanto claman los trabajadores. No es cierto que sean unos pocos. El estallido social del año 2019 empezó por las pretensiones del gobierno del presidente Duque de una reforma laboral y pensional. Ustedes no pueden olvidar eso. Y la votación por Gustavo Petro muestra que hay cambios, necesidad de cambios en este país. Y entonces la mejor forma de hacer los cambios es concertarlos. Pero bueno, nos queda un espacio de concertación que es la concertación política. Ya que no se pudo en la comisión, hay un espacio de concertación que es la concertación política en el Congreso de la República. Y por eso es importante que nos acompañen aquí senadores y representantes en este debate. ¿Por qué proponemos que la regla general sea el contrato de trabajo? Porque ya hemos visto que las formas de precarización no solucionan el problema, que lo que hacen es aumentar la pobreza y la desigualdad, 40% de pobres en Colombia. Y precarizar el trabajo, poner como fundamental lo que está pasando hoy, que sean los contratos a término fijo la principal forma de contratación, contribuye a que los empresarios se peguen un tiro en el pie, porque es que personas con contratos de 3, de 6 meses que los van renovando paulatinamente
Y no son las pequeñas y medianas empresas, son las grandes empresas las que hacen eso. Además de fraccionarse para continuar de esa forma de contratación, y no sabe uno qué pasa con el tema de los impuestos. Si la gente tiene un contrato de trabajo, tiene acceso al crédito, tiene mejores posibilidades de que sus hijos estudien y tiene bienestar. ¿Y eso cómo lo hace? Gastando. Y entonces gastando los empresarios van a vender más, no van a vender menos. Por eso deberían de mirarse desde esa perspectiva también el tema de las reformas. Y no es cierto que sea lo central el tema de la contratación a través del contrato de trabajo. Está el contrato por obra labor y están los contratos de trabajo a término, por supuesto, para funciones ocasionales. Pero el core del negocio, como dicen algunos, debe ser contrato de trabajo. No nos gustan los pactos sindicales y los pactos colectivos y los contratos sindicales, porque ha dicho la OCDE, no lo ha dicho la OIT, ha dicho la OCDE que violan la libertad sindical. Los pactos colectivos son contratos de adhesión, ahí no hay ninguna discusión, ahí llega y le dice, señor, firme aquí, y está el jefe de personal y 4 y 5 abogados y una persona sola. Ahí no hay discusión, ahí hay imposición. Y lo que queremos es que haya discusión, que haya democracia, contratación, que se discutan las reglas, no que se sometan los trabajadores. Y los pactos sindicales, por supuesto, los contratos sindicales desfiguran la función del sindicato y los han siendo utilizados para hacer intermediación laboral. Y finalmente, sobre el tema de la contratación, sobre el tema de la negociación colectiva. A finales del gobierno del presidente Duque, nos citaron algún día a una reunión de emergencia en la Comisión de Concertación. Y nos propusieron los empresarios que definiéramos cómo se limitaba la creación de sindicatos, a propósito del tema en Itaú. En Itaú en un momento dado se conformaron creo que 70 sindicatos y se conformaron porque había riesgo de la estabilidad laboral, porque a veces nacen sindicatos como una reacción al tema de los despidos. Y entonces nos propusieron en la Comisión de Concertación que reguláramos la posibilidad que nos daba la ley de hacer tantos sindicatos, que viéramos cómo eso se achicaba, cómo se disminuía. Y entonces cuando proponemos una fórmula, que es la fórmula que está en boga en el mundo, que facilita la tarea de los empresarios, que es la negociación colectiva por rama de actividad económica, entonces se expresa una preocupación porque eso supuestamente viola la libertad sindical. Ahí creemos que hay poca coherencia en esto. El mejor ejemplo de negociación colectiva que es efectivo por rama de actividad económica es lo que pasa en las fincas bananeras. Hay 528 firmas y hay fincas bananeras y hay solamente una negociación colectiva. Eso le facilita la vida a los empresarios, no se la complica, se la facilita. Imagínense ustedes 528 fincas negociando por 40 días calendario. ¿Cómo iría esa locura? Entonces hay una sola hoy. Es un ejemplo que creo que es un buen ejemplo, que es lo que tratamos de expresar en nuestra propuesta de código de reforma a la ley laboral, que queremos que esto sea una amplia discusión en el Congreso y por supuesto estamos seguros de que se tomarán las mejores decisiones para todos los colombianos y las colombianas y para las empresas, porque queremos empresas grandes y fuertes, pero con libertad sindical, no con sometimiento y desconocimiento de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Excusa, John Jairo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecerle a la ANDI por la invitación que le realizó a la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Extenderle saludo no solamente a Bruce, sino a Alberto Chavarría. Muy importante la presencia no solamente de los congresistas, sino de la OIT, escuchando estas inquietudes. Y yo me voy a enfocar un poco en lo que hablaron algunos panelistas que me pareció interesante,
las inquietudes y verlas y que escuchen desde las centrales sindicales las posturas, sin apartarme del escenario en que me encuentro, que considero que si no hay empresa no hay sindicato. Sin apartarme de eso, creo que no podemos desaprovechar la oportunidad que hoy tenemos de transformar muchas cosas que de pronto sea un gana-gana para las partes. Creo que aquí como CTC no nos interesa, y como centrales sindicales yo diría no nos interesa poner en cintura tampoco al mundo empresarial, porque creo que son actores importantes dentro del panorama económico de nuestro país y creo que lo ideal hubiese sido que esto se hubiera llegado a un tripartismo dialogado en la mesa de concertación, en la subcomisión, donde muchos de estos puntos hubiesen llegado al Congreso concertados, tanto la jornada laboral, la negociación colectiva por rama de actividad económica, la tercerización que observé que tanto le preocupa al sector empresarial, pero esa tercerización también tiene un sentir y un sentido social en el mundo del trabajo, porque de una u otra forma nuestros jóvenes, y no podemos apartarnos de eso, nuestros jóvenes están perdiendo la esperanza en el futuro, porque realmente no ven una estabilidad en los puestos de trabajo, parecen migrantes de trabajo en trabajo cada 3 meses porque sus contratos laborales pues no contienen digámoslo así, una estabilidad, además de la estabilidad reforzada que veo que hay inquietud sobre esa parte, pero más allá de todo eso, como CTC, y sin apartarme, ¿y por qué realzo la parte de los congresistas? Porque los que vivimos en el mundo del sindicalismo, en el caso nuestro, pues sabemos plenamente a qué nos referimos, y los que están en el mundo empresarial igual. Cuando llega la reforma al Congreso, pues vemos congresistas de diferentes sectores que de una u otra forma nos toca a nosotros irlos a ilustrar, irlos a que escuchen ese sentir, pero no sé al final del día cuál va a ser la conclusión de la reforma. Esperamos que sea la mejor para todos. Obviamente hay algunas posturas desde las centrales sindicales referente a los pactos colectivos, que lógicamente que los observamos, que es para nosotros una competencia desleal hacia las organizaciones sindicales, y no podemos apartarnos de que de una u otra forma eso interfiere en el tema de libertad sindical, porque en muchas ocasiones vemos que eso es mal utilizado. No es que la forma de pronto algunos empresarios no la utilicen bien, no, es mal utilizado en algunas partes, y por eso es nuestra postura de que eso debe desaparecer, al igual que los contratos sindicales. En tema de negociación colectiva por rama de actividad, mire, no solamente está en el ejemplo que decía Pacho, sino ahora el tema que es un tema agroindustrial, podemos decirle, Pacho. Ahora se está negociando una convención colectiva y se está haciendo un piloto en el Grupo Empresarial Colombina. Y lo traigo a colación porque creo que es interesante esta parte como negociación multinivel, y es empezar a hacer los pininos donde vamos a ver casos exitosos, pero a la vez nos va a permitir decir que sí se puede. Y sí se puede porque es desde el punto de vista cuando se maneja un diálogo, una concertación, donde no se manejan cosas por debajo de la mesa, donde nos decimos las cosas con respeto, creo que podemos llegar a acuerdos nacionales en este grupo y hacer capítulos específicos por cada negocio. Las regiones son distintas. Cuando vemos un grupo empresarial de esta magnitud, sabemos que estamos en todo Colombia y podemos desglosar por capítulos, y eso nos permite no solamente tener, agilizar procesos sindicales, potencializar las convenciones colectivas de trabajo,
y por supuesto no tener tanto desgaste, ni sindical como empresarial. Les apostamos a la reforma, creo que incorpora ingredientes de las normas internacionales del trabajo. Creo que cuando hablaban ahorita de la huelga, creo que cuando se realizó el contexto, creo que, no sé si no me equivoco, Francisco, pero no nos salimos de lo que está enmarcado dentro de los convenios internacionales del trabajo. Creo que esa fue una de las bases que nosotros tuvimos para enfocar este proyecto de ley de estatuto del trabajo y que consideramos que la línea, lógicamente, hay cosas que se van a ajustar y que estamos como centrales sindicales dispuestos al diálogo, a la concertación para buscar esos puntos de encuentro, porque aquí no se trata tampoco de rasgarnos las investiduras ni los unos ni los otros. Aquí se trata de construir país, de construir patria y que nuestro Colombia siga siendo más productivo, más competitivo, que sigamos generando empleo y que sigamos generando nuevas oportunidades de afiliación sindical. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero el debate continúa. Muchas gracias.